comienzo con una historia real, con un hecho histórico real que sucedió en Alemania. Estamos hablando, se trata precisamente de Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, que había, como muchos ya saben, había sido un monje católico, pero bueno, el Señor lo llamó, lo convirtió, y después de convertirlo en Señor, él en la palabra entendió, bueno, por la gracia de Dios, porque le dio un nuevo entendimiento, entendió que la justificación es únicamente por la fe, contrario a lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que la justificación es por obras, que usted se porta bien, si hace buenas obras, se gana el cielo, se gana la salvación. Eso dice la Iglesia Católica Romana, pero eso no es lo que Dios dice en su palabra. Eso trajo una serie de cambios que muchos conocemos ya, y entonces esto generó una persecución de la Iglesia Católica Romana hacia Martín Lutero, porque es que la justificación por la fe parte todo en dos, y se trata de lo que Dios dice, no de lo que diga el ser humano, de lo que diga ninguna religión, sino de lo que Dios dice y que está aquí en su palabra. En medio de eso él fue llamado a un juicio por hereje que ocurrió en la dieta de Worms en 1521, donde estaba toda la iglesia, toda la jerarquía de la iglesia, el Estado, lo iban a enjuiciar por hereje a Martín Lutero. Bueno, él se presentó allí, lo estaban presionando fuertemente, le dijeron para que se retractara de sus creencias, de lo que había escrito, que le dijeron, bueno, se va a retractar. Él dijo, si no me convencen por las Escrituras y por la razón clara, no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios porque se contradicen entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y por lo tanto no me retracto de nada. Dios me ayude. Amén. Bueno, entonces vemos aquí, y aquí teniendo esto en mente les pregunto, miramos aquí cómo es la relación que tenía Martín Lutero con la palabra de Dios. Y hoy les pregunto, hermanos, ¿cómo está tu relación hoy con la palabra de Dios? ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es la relación? Es bueno decir algo también, y miremos a Martín Lutero, recordemos que era un ser humano igual a todos nosotros, porque a veces podríamos tener tendencia a pensar Lutero, Calvino, Charles Spurgeon como si estuvieran por allá en un podio como unos gigantes espirituales, como miembros de una élite espiritual. No es así. Eran seres humanos igual que nosotros, tenían las mismas luchas con el pecado, igualito. Entonces no se trata de pronto ir a pensar, ¿cuándo yo voy a alcanzar ese nivel? No se trata de eso. Y recordar siempre, esto es un buen ejemplo para nosotros, Martín Lutero, pero siempre tener en mente que el modelo perfecto para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí, como ya dije, vemos con Martín Lutero la relación que él tenía con la palabra. Y justamente de eso se trata el estudio que vamos a hacer hoy. La relación del creyente con la palabra. Acompáñenme al texto, hermanos, Santiago 1, versículos 19 al 21. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21, vamos a leerlo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hagamos una pequeña oración, hermano. Bueno, bendito Señor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este día, gracias por la congregación, por la iglesia local, gracias por la iglesia
Bíblica por Cristo, gracias por nuestro pastor David, por todos y cada uno de los hermanos, Señor. Te damos las gracias, gracias porque venimos a la iglesia, Señor, para que tú seas glorificado, seas exaltado, para que la iglesia sea edificada. Por eso te pido, Señor, y hoy disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra, escucharla como lo que es, palabra de Dios, no palabra de hombres, recibirla y aceptarla porque es tu palabra viva, eficaz, tu palabra inerrante, tu palabra que nos da crecimiento y que nos fortalece. Y ayúdanos, bendito Señor, a recibirla con mansedumbre, a recibir tu palabra con mansedumbre, bendito Dios. Y te pido, Señor, hoy te pido, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, entonces ahora sí seguimos aquí entonces. Bueno, hoy tenemos del versículo 19 al 21, pero para empezar a entender lo primero que dice el versículo 19, tenemos que retroceder allí al versículo 18. Vamos a ver Santiago 1:18. Bueno, dice así la palabra: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí venía hablando Santiago, aquí está hablando de su palabra. Miren lo que dice ahí. Él, o sea Dios, de su voluntad, o sea Dios soberano, de su soberana voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, nos hizo renacer por medio de la palabra. Estamos centrados hoy en la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora sí vamos al versículo 19, que empieza diciendo así: por esto, paremos ahí, por esto, aquí dice por esto en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas dice, sabéis esto. Es decir, que sabiendo esto que acabamos de ver en el versículo 18, que si somos creyentes de verdad, que el creyente de verdad sabe que es una nueva criatura, que ha nacido de nuevo por la voluntad de Dios, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ha sido justificado, ha recibido un nuevo espíritu, un nuevo corazón, tiene una mente redimida, una mente iluminada, una voluntad redimida también, y importantísimo también que está unido a Cristo. El que es nuevo creyente está unido a Cristo. Esto es una doctrina importantísima, la unión con Cristo. Es lo que en la Biblia vemos siempre, estar en Cristo. O sea, yo en Cristo y Cristo en mí. Esa es la unión con Cristo, que es una unión eterna e inquebrantable. De esta unión con Cristo derivan todas las bendiciones espirituales que tiene el Señor para sus hijos y para sus hijas. Entonces, teniendo esto de que es una nueva criatura, de que el nuevo creyente es una nueva criatura, sabiendo esto, sigue aquí diciendo Santiago, mis amados hermanos. Aquí Santiago usa un tono fraternal. Él no se presenta como una supuesta superioridad moral porque era el hermano del Señor Jesucristo y porque le encomendaron a escribir una epístola. No, le habla un tono fraternal, por él le dice, mis amados hermanos, se presenta como un igual que los exhorta. Sigue diciendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sea, ¿qué quiere decir aquí? La palabra sea, eso es un mandato, es un imperativo y es algo continuo, que sea continuamente que pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Antes de explicar cada una de estas frases, quiero dejar en claro una cosa. Cuando pensamos tardo para airarse, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? En las relaciones interpersonales. Bueno, tengo que tener paciencia, no enojarme, no gritar, escuchar a la otra persona, y es válido.
eso es válido. Y de hecho en el libro de Proverbios hay muchos versículos que hablan de la ira en las relaciones interpersonales. Pero lo que quiero dejar en claro es que en este contexto se refiere, cuando dice tardo para hablar y tardo para irarse, se refiere a la ira hacia la palabra de Dios. Y ya vamos a verlo ya, vamos a empezar a explicar. Es importante tener esto en mente, se refiere a la ira hacia la palabra de Dios. Usted estará pensando, uy, ¿cómo así que ir hacia la palabra de Dios? Pues vamos a ver lo que Dios dice. Se trata de lo que Dios dice. Bueno, entonces, dice aquí, sea pronto para oír. Pronto quiere decir presto. Ese nombre nos suena a todos, ¿cierto? Conocemos la palabra presto, que quiere decir rápido, veloz. Pues es una palabra que conocemos mucho, que sea veloz, que sea presto para oír, para escuchar la palabra de Dios. Significa que toda nuestra atención, todo nuestro ser esté volcado, esté a eso, para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, ¿y por qué tenemos que ser, viene una pregunta, ¿por qué tenemos que ser prestos para escuchar la palabra de Dios? Por dos razones. Una primera razón es porque la palabra de Dios es verdad. Acompáñenme a Juan 17, 17. Bueno, estoy un poquito ronco. Si oyen que el gallo canta 3 veces, me disculpan. Juan 17, ¿cierto? Bueno, ya estamos ahí. Dice, Jesús estaba orando por los discípulos y dijo así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ¿qué importancia tiene? Esta es la primera razón. ¿Qué importancia tiene la verdad? La verdad. ¿Por qué debemos buscar siempre la verdad? Porque estamos en un mundo caído. Un mundo, dice la palabra primera de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que el mundo yace bajo el maligno. El mundo como sistema de pensamiento. No todas las personas, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque ya fuimos redimidos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nosotros tenemos que buscar la verdad. Siempre estamos en un mundo donde abunda ¿qué? La mentira, donde el hombre caído hace la voluntad de su padre, que es el diablo, que es el padre de mentiras. Entonces, como ya dije, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Para poder nosotros ser sal de la tierra y luz del mundo, tenemos que buscar siempre la verdad. Donde estemos, en todas las áreas, donde estemos, donde sea, y sin tener temor, decir la verdad siempre, cuéstenos lo que nos cueste. Nos puede traer problemas con la familia, con los hijos, con los seres queridos, con el que sea. Entonces tenemos que buscar siempre la verdad, la palabra es verdad. Anhelar la palabra de Dios como los niños anhelan la leche pura. Tenemos que anhelarla, que la verdad, la palabra, sea una prioridad en nuestras vidas. Bueno, entonces vemos aquí, porque tu palabra, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La otra razón, la segunda razón por la que tenemos que ser prestos para oír, es porque tenemos obligaciones con la palabra de Dios. Como seres regenerados, como hijos, hijas de Dios, tenemos obligación con la palabra de Dios. Hay varias obligaciones. Amar la palabra, honrarla, obedecerla, guardarla, ponerla en práctica, orar la palabra, cantar la palabra, y una de las obligaciones es aceptar la palabra. Una de las obligaciones es aceptar la palabra. Bueno,
Entonces, acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Bueno, estamos hablando de aceptar la palabra, porque hoy vamos a ver dos actitudes que tiene que tener el creyente hacia la palabra. La primera es aceptar la palabra. La segunda actitud que vamos a ver es dejarme santificar por la palabra. Entonces, por eso aquí el énfasis está en aceptar la palabra. Miremos lo que dice y lo que hacían los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Ellos la recibían, la aceptaban, y mira cómo termina, la cual actúa en nosotros, los creyentes. La palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, y está actuando en nosotros continuamente, de manera permanente. Bueno, entonces seguimos, estamos en ¿por qué prestos para oír? Por esas dos razones, ¿por qué ser prestos para oír? Un pastor, Raymond Hill, pastor galés del siglo XIX, una vez le preguntaron que porque había personas que tenían aprensión hacia los pastores y los criticaban, que cómo hablaba que cómo hablaba el otro. Y él le dijo, mire, usted piense una cosa, piense que si usted va a ir a la lectura de un testamento, donde van a leer un testamento, el abogado va a leer un testamento, y usted está preocupado es por ver de un pariente suyo, usted está preocupado por ver si le tocó algo del testamento y cuánto. Usted no va a ir preocupado pensando cómo lee el abogado, porque usted va con todo puesto en si le va a quedar algo y cuánto. Dijo, esa es la actitud que debemos tener para escuchar la palabra de Dios. Y si hablamos de testamento y de herencia, tenemos herencia. Lo dice la palabra de Dios. Somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Y tenemos una herencia inmortal, inmarcesible, o sea, que no se marchita. Tenemos herencias, hablando de testamento, tenemos herencias, somos herederos. Pero no solo por eso. O sea, por lo que es la palabra de Dios, tenemos que ser prestos para escuchar la palabra de Dios. Bueno, seguimos aquí, entonces, ser rápido para escucharla. Aquí dice también, tardo para hablar. Tardo para hablar. Recuerdo, estamos centrados en la actitud hacia la palabra de Dios, que no es en las relaciones interpersonales. Tardo para hablar. Bueno, escuchar la palabra, no apresurarse a enjuiciar la palabra. Ahí dice eso, pero es que yo, tal vez no lo hemos hecho algunas veces o muchas veces. Sí, claro, yo sé que en la Biblia dice, sí, pero es que yo leí, o es que Nostradamus dijo. La gente sale con un montón de cosas. No, entonces, un momento, tardo para hablar, porque es para hablar la palabra de Dios, ¿sí? Miremos, acompáñenme, ¿por qué debemos ser tardo? Bueno, ok. Tardo viene de una raíz griega que significa bradis, o sea, tardo, lento.
no significa que seamos retardados y tampoco significa que tengamos que hacer un voto de silencio, sino que cuando hablemos la palabra sea con sabiduría, pedir sabiduría para hablar la palabra. Viene esa raíz griega que significa bradis, de donde viene un término en medicina que se llama la bradicardia, que todo el mundo lo conoce, cuando el corazón está bajito, o sea, está bueno. Entonces, tardo para hablar. Acompáñenme a Esdras 7:10. Escribió así Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miremos el orden que hay ahí, lo que hacía Esdras. Había preparado su corazón. Primero tenemos que preparar nuestro corazón, como oraba yo ahorita, y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la palabra como lo que es la palabra de Dios y para recibirla con mansedumbre. Ya vamos a ver más adelante este asunto de la mansedumbre. Entonces, primero preparaba su corazón para inquirir, o sea, para investigar, para escudriñar la palabra de Dios, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Preparaba su corazón, escudriñaba, inquiría, obedecía primero y termina, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Después sí enseñaba, después de todo eso. Esto nos muestra lo que es tardo para hablar. Y les pregunto, hermanos, ¿estamos siendo tardos para hablar la palabra de Dios? ¿O hablamos con ligereza cuando le vamos a hablar a alguna persona, sea en la iglesia o fuera de la iglesia? Tenemos que estar seguros de lo que Dios dice, porque le estamos llevando la palabra de Dios a una persona, a personas que no conocen, por poner un ejemplo. ¿O será que, como cometimos muchos errores hace años, que teníamos el buen deseo de hablarle a alguien de Cristo, estábamos felices porque Cristo, sí, muy bien, claro que sí, sale del corazón, pero empezábamos por la marca de la bestia? Muchos lo hicimos, no sé si todos aquí. Yo lo hice algunas veces, bueno, ahí me fueron corrigiendo. Tranquilo, hermano, despacito, pero vamos a estudiar, Entonces tiene muchas implicaciones en la vida cristiana. Ser tardo, pero bueno, tenemos el ejemplo de Esdras. Santiago también habla de esto. Vamos ahí mismo, Santiago 3, versículo 1. Dice ahí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tiene relación con lo de Esdras también. ¿Cuál es? Entonces, que hay que ser tardos para hablar. Aquí se refiere a los maestros, a los que aspiran a ser maestros en la iglesia, a la enseñanza. Por eso Pablo escribía a Timoteo, uno de los requisitos para ser anciano, para ser maestro, es que no sean personas neófitas, porque pueden envanecerse. Entonces tiene una aplicación ahí también. Ahora, ahí dice que recibiremos mayor condenación. No se asusten, aquí no habla, porque se está dirigiendo Santiago a creyentes. No se está refiriendo a condenación eterna, porque el creyente ya es libre de la condenación eterna. Ya Cristo pagó la deuda, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Se refiere a que todo lo que se diga tenemos que dar cuenta de toda palabra que hablemos ante el tribunal de Cristo, porque tenemos que rendir cuentas. Ese es un tribunal que no es para definir salvación, es para los creyentes, es para definir galardones, recompensas. Para que no se vayan a asustar, no se preocupen, recibiremos mayor condenación. Y no es para asustar a los maestros ni a los que quieren ser maestros, sino es para advertir de la seriedad
con que tenemos que tratar la palabra de Dios. Bueno, entonces tardo para hablar. Bueno, entonces seguimos aquí. Aquí surge una pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que ser prestos para oír, tardo para hablar y tardo para la ira? ¿Ya tienen la respuesta? Aquí está, nos la da el versículo 20. La respuesta dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí dice el por qué. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué pasa con la ira del hombre? ¿Qué es la ira? La ira es una pasión muy intensa que tenemos los seres humanos. Es una pasión muy intensa que la ira puede ser explosiva o puede ser una ira gradual, el guardadito que decimos, una rabia, una indignación que está ahí, el guardado, ¿cierto? Una indignación que está ahí. Pero resulta, hermanos, que la ira del hombre es pecaminosa, siempre es pecaminosa, la ira del hombre siempre es pecaminosa. Solo Dios tiene un equilibrio perfecto entre el amor, la ira y la justicia, que fue lo que se vio en la cruz. Bueno, entonces la ira nuestra siempre es pecaminosa. No obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que no hace lo que está de acuerdo con la santidad de Dios, con el Dios santo. Eso es que no obra la justicia de Dios. Siempre nosotros pecamos. Y aquí entonces viene porque estamos hablando de la ira hacia la palabra de Dios. Entonces surge una pregunta. Bueno, ¿y por qué podemos airarnos contra la palabra de Dios? Hay 3 razones importantes por las que podemos airarnos contra la palabra de Dios. La primera razón es porque hay doctrinas difíciles de entender. Esto el apóstol Pedro lo reconoció, él escribió, dice, es que sí, el hermano Pablo tiene unas doctrinas que son difíciles de entender. Y la Biblia es así. Hay cosas que entendemos más fácil que otras. Dios así lo ha revelado. Su sabiduría perfecta, Dios sabe cómo nos da su sabiduría. Hay doctrinas difíciles de entender. Intelectualmente se pueden entender fácil, intelectualmente. Pero aceptarlas ya es otra cosa. Estamos viendo que aceptar la palabra de Dios. Por ejemplo, una doctrina difícil. Bueno, sabemos que solo hay 2 grupos de personas en la tierra, los creyentes y los incrédulos. Los creyentes son todos los que han nacido de nuevo, como ya hablamos al principio, los regenerados por el Espíritu Santo, los que han puesto su fe en Cristo. Todo esto dado por Dios, sin ningún mérito de parte de nosotros, ¿cierto? Eso es el creyente. El incrédulo es la persona, el ser humano que nunca se arrepintió, que siempre confió en sí mismo, o tuvo un Dios a su manera, o tuvo un culto religioso, perteneció a una religión, y siempre creyó que la salvación, que la justificación era por obras. Nunca se arrepintió. El creyente va para el cielo, está asegurado. El incrédulo va para el infierno. Lo dice la palabra de Dios. Seguimos en lo mismo. Aquí no son palabras humanas, no son opiniones humanas. Hay mucha gente en las iglesias que dicen, no, sí, el cielo sí. Pero eso el infierno. No, hermano, eso sí no se lo acepto. No sea tan radical, Manolito. Usted se volvió muy radical, se volvió fanático. Es que todo es la Biblia. Sí, todo es la Biblia. Porque es la palabra de Dios, sola escritura. Que todo es Cristo. Sí, solo Cristo. Así es. Pensamos en nuestros seres queridos. Sí, que el cielo, que el infierno. Hoy pensamos nuestros hijos. Los que tenemos hijos inconversos. Esposo, esposa. Aquí hay personas
que viven en yugo desigual. Los abuelitos, los que están vivos, o alguno que ya haya muerto, de pronto tiene la idea, no, pero ¿cómo así? Si yo sé que la abuelita Gertrudis me cuida desde el cielo. No, hermano, se respetan los sentimientos, pero no se trata de sentimientos. Es lo que Dios dice. Entonces, aceptar esa palabra es una doctrina difícil de aceptarla. Ahora, no se trata de que lo entendamos todo. Dios no ha dicho que lo vamos a entender todo. Al contrario, su palabra dice que ahora vemos de una manera velada, entendemos de una manera imperfecta. Ahora, Él no ha prometido que lo vamos a entender todo. Ahora, entendamos o no entendamos, nuestra obligación es que creer la palabra, aceptarla y confiar en Dios. Bueno, esta es una razón. Doctrinas difíciles de entender. Otra razón es, ¿por qué podemos estar airados contra la palabra de Dios? Por tener falsas perspectivas, falsas expectativas acerca de Dios, muy ligadas con la ignorancia nuestra y ligadas también con las malas enseñanzas. Muchos hemos tenido malas, pésimas enseñanzas que vienen, de falsos maestros y todo. Hemos recibido de muchas maneras cuando le dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Tú eres especial. Yo se lo decía a las personas hace muchos años. Tú eres especial. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y si uno no es creyente, le dicen eso, usted, ¿dónde está el espejo? Espejito, espejito. ¿Cierto? Porque eso le toca a uno el ego, pero no está uno diciendo la verdad. Y la persona lo cree, está creyendo eso. O cuando dicen, no, vamos a vivir juntos la maravillosa aventura del cristianismo. Yo cuando oigo eso, yo pienso en Indiana Jones. Aventuras, uy, Indiana Jones, me voy a volver a verla, que hace años que no la veo. El cristianismo no es una aventura maravillosa. Entonces una falsa expectativa de que va a tener una vida de una felicidad, cero problemas, no, dichoso, cero problemas, falsa expectativa. La Biblia dice todo lo contrario. La vida cristiana, que dijo el Señor Jesucristo, en este mundo tendrán aflicción, pero no teman que yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro escribió que la fe es probada en el fuego, más preciosa que el oro y que la plata, es probada en el fuego, para ver si nuestra fe es genuina. Aquí Santiago habla, en Santiago 1, del 2 a 4, inclusive dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aceptar eso, tener gozo cuando estamos, es lo que Dios manda. Entonces tenemos pruebas siempre y las pruebas son el instrumento que Dios usa para llevarnos a tener mayor crecimiento y mayor madurez espiritual. Esa es la segunda razón por la que podemos estar airados contra la palabra. La tercera razón es porque la palabra confronta nuestro pecado. Cuando estamos oyendo la palabra o leyendo, ahí tenemos la palabra como espejo. Ahí nos miramos y vemos cómo está nuestro corazón. La palabra nos confronta. Dice, hoy aquí estoy pecando. Aquí estoy pecando. Pero es que soy colérico, sí, pero el problema es que el estrés, el estrés, y además es que yo soy santanderiano. Bueno, ya saben para qué miré, pero bueno. O es que yo soy santanderiano, o es que tengo mucho estrés. No, porque queremos justificar nuestra ira, por poner solo un ejemplo de un pecado. Sí, ahí dice que tardo es para la ira, pero bueno, como soy santanderiano, entonces no, es que mi mujer me saca la piedra. Preciso, estoy viendo a Colombia y preciso, le dio por buscar ahí las medias, gol de Colombia, me perdí el gol. Entonces viene la rabia. Por poner ejemplos sencillos de cosas cotidianas, de muchos aspectos, pero te podemos tener ira hacia la palabra porque confronta nuestro pecado
nos confronta y eso no nos gusta. Pero no se trata de que nos guste. Se trata es de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Bueno, entonces estamos tardo para hablar, bueno, y tardo para irarse, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que es de la ira hacia la palabra. Acompáñeme a Números 20, versículos 10 al 12. Números 20, versículos 10 al 12. ¿Ya estamos ahí? Listo. Entonces, el contexto rápidamente. Moisés y Aarón habían salido, bueno, ya han sido liberados de la esclavitud en Egipto, llegaron al desierto de Sin, no había agua, entonces se rebelaron, se levantaron contra Moisés y contra Aarón, empezaron a decirles, ¿para qué nos trajeron aquí? A morirnos aquí, estábamos mejor allá, ¿para qué nos trajeron aquí? Se levantaron, entonces Moisés y Aarón fueron a la entrada del tabernáculo, se postraron ante el Señor, la gracia del Señor se le apareció a ellos, y el Señor le dijo a Moisés, toma tu vara, háblale a la roca y saldrá agua de la roca. Eso le dijo Dios a Moisés, y saldrá agua de la roca. Y entonces ahora sí leamos versículos 10 al 12. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Recordemos la actitud de Esdras. Está fresquita, ¿cierto? En la mente. ¿Se parece esta actitud de Moisés a la de Esdras? Para nada. Moisés escuchó. ¿Quién le habló a Moisés? Dios. ¿Quién nos habla hoy aquí? Siempre, el Señor, a través de su palabra. Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla hoy a nosotros por medio de su Hijo que está revelado aquí. Bueno, Moisés oyó. Dios le dijo, háblele a la roca. Moisés, según esto, entendió muy bien. Háblele, él entendió que hablarle era, primero le pegó una vaciada al pueblo, ¿cierto? Que les dijo, oíd ahora, rebeldes. Él no le habló a la roca, sino le dio 2 golpes a la roca y salió agua. Usted dice, ay, bueno, pero es que dio resultado, salió agua. Salió agua por la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel, no por Moisés. Y miren lo que le dijo después. Entonces, Moisés fue tardo para hablar. No fue tardo para hablar. ¿Fue tardo para irarse? No, para nada. Entonces ahí vemos un ejemplo de la ira hacia la palabra. Entonces, ¿para qué pensemos, lo apliquemos en nosotros en base a esto? De por qué tenemos que ser prestos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos hacia la palabra de Dios. Bueno, entonces ya para terminar este primer punto, que es aceptar la palabra de Dios, pregunto, hermanos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo es la actitud de ustedes hoy y la mía
¿Cómo estamos hacia la palabra de Dios? ¿La estamos aceptando como lo que es? ¿O la aceptamos parcialmente? Bueno, esto sí, pero esto no. Que inclusive llega a un extremo, me acordé ayer. ¿Está bien ahí? Sí, discúlpenme. Me acordé de esta falsa profetisa y falsa todo. Sigue hablando de la falsa. De la falsa profetisa y falsa de todo, Joyce Meyer, muy conocida. Una vez dijo, está en videos, ustedes lo pueden corroborar, porque ella pues es, bueno, de todo lo que es falsa de todo. Una vez le estaba diciendo a un grupo de mujeres, una congregación de esa, ¿saben qué? Esa palabra donde dice que Pablo le dijo a las mujeres que no le permito que hable en la congregación. Abra su Biblia y esa página que está ahí, arránquela y bótela a la basura. Verifíquenlo ustedes, todo eso está grabado. Es algo extremo, pero existe. Pero en nosotros, ¿cómo está? Obviamente no tenemos ese extremo. Pero pronto dice, no, bueno, esto sí, pero no. O sea, la acepto parcialmente. No, la palabra hay que aceptarla totalmente porque es la palabra de Dios. Estamos aceptando la palabra de Dios, lo que Dios dice respecto a nuestra conducta en la iglesia. Mire, dice, hay que servir, los dones que Dios nos ha dado es para ponerlos al servicio en la iglesia. Sí, Pastor David, sí, claro que sí, pero bueno, es que no tengo tiempo, es que tanto trabajo, es que esto, que lo otro, eso es no aceptar. O en la familia, en los roles como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos, estamos aceptando la palabra totalmente. En el trabajo, pensemos en eso, si la estamos aceptando o la estamos rechazando. Rechazar la palabra es rechazar a Cristo. Y en el fondo ¿qué fue lo que le dijo Jehová a Moisés? Por cuanto no creísteis. Detrás de eso hay incredulidad. Si no le creo a Dios, no le obedezco. Y lo dijo Jehová, le dijo, por cuanto no me creíste. Bueno, entonces, aceptar la palabra, creerla, obedecerle, ponerla en práctica. Con esto termino la primera actitud de hoy, que es aceptar la palabra. Vamos a la segunda. Ya vimos versículos 19 y 20. Bueno, vamos a ver el versículo 21. Y la segunda actitud es dejarme santificar por la palabra. En el versículo 21 Santiago nos da la pauta, lo que tenemos que hacer de todo lo que ya está referido en versículo que acabamos de ver, versículo 19 y 20. Santiago siempre va a la práctica, lo que tenemos que hacer. Por eso el versículo 21 comienza diciendo, por lo cual, es una conjunción, o dicho de otra manera, por lo tanto, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces vamos viendo, explicando el versículo 21. Dice desechando. ¿Desechando qué es? Pero nos está diciendo desechando. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Pero lo hacemos solos? ¿En nuestras fuerzas? Claro que no. Es por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita para poder hacer esto. Por eso tenemos que vivir llenos del Espíritu, llenos de la palabra, sometidos al Espíritu Santo para poder hacer todo esto. Entonces no es en nuestras fuerzas, desechando. Desechando quiere decir despojarse o desvestirse. Tanto Santiago como Pablo en esa época tenían en mente lo de desvestirse, era quitarse las ropas. Tenían en mente a los atletas griegos de los Juegos Olímpicos que se quitaban las ropas y corrían casi desnudos,
completamente desnudos. Entonces, desvestirse es una figura para quitarnos de toda maldad. Hoy vemos eso de desvestirse en los atletas modernos de hoy. Llegan a su competencia en sudadera, llegó la competencia, llegaron ahí, ya va a empezar la carrera. ¿Qué hacen? Se quitan la sudadera, quedan con sus ropas ligeras para competir. Bueno, es una metáfora para enseñar que debemos desechar toda inmundicia, todo lo que es contra Dios, todo lo que es pecado. El autor de Hebreos por eso escribió: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es desvestirse. Y miren cómo lo expresó el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, Colosenses 3:8. Colosenses capítulo 3. Bueno, en ninguna parte dice tardo para buscar una cita. Bueno. Dice Colosenses 3:8. Hablo por mí, no por ustedes. Dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Estamos hablando aquí de malicia. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos que dejar todo esto. Esto nos orienta a Santiago, dejar todo esto, que tenemos que ser radicales con todo lo que es el pecado, que hay que cortarlo de raíz. Preparando esta prédica, y el Espíritu Santo me recordó y me llevó en su palabra, Ojo con eso, ¿no? Siempre en la palabra. Me recordó lo que ya nos había explicado y predicado muy bien el pastor David en Mateo 5, cuando Jesús estaba hablando del adulterio. Mateo 5, versículos 29 y 30, cuando está hablando del adulterio, cuando dice: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Se refiere a ser radicales con el pecado. Aquí también en la carta a los Colosenses se trata de eso también. No podemos dejar crecer eso. Tenemos que estar muy activos, muy vigilantes con el pecado, con toda inmundicia. Seguimos entonces desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Fíjense que dice abundancia de malicia. No dice, es que como ustedes, hermanos, de vez en cuando tienen alguna cosita maliciosa por ahí, algún pecadillo malicioso, algún pecadillo. No, abundancia de malicia. Esto me recuerda lo que escribió el profeta Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá entenderlo? Entonces, nuestro corazón es engañoso, puede haber malicia. Aquí la palabra abundancia de malicia se refiere a algo que es andrajoso, algo que es sucio, andrajoso, a todo lo que se opone a la virtud, a la santidad de Dios. Sigue diciendo así: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ya ha ido diciendo esto de recibir con mansedumbre. Bueno, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es eso de recibir con mansedumbre? Mansedumbre es una fuerza controlada por un corazón humilde. En sentido secular, tiene un significado de una brisa suave. ¿Tiene lógica? Claro, no es lo mismo una brisa suave que uno dice, ¡ay, qué rico! ¿Cierto? Esta brisita tan rica. No es lo mismo eso que un huracán que arrasa con todo. Es uno de los significados. Otro significado también que tiene, significado metafórica, se refiere en sus raíces a un caballo potente
que solo obedece a su amo. ¿En quién están pensando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Estamos hablando de mansedumbre, es un poder controlado por un corazón humilde. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor es Dios, el Señor Jesucristo es Dios, sí. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es Dios el Hijo, todopoderoso, todopoderoso, pero manso. O sea, todo ese poder divino, que inclusive en su humanidad Él se abstuvo voluntariamente de manifestarlo totalmente, y es siempre nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre implica dos actitudes. Una es sometimiento completo a la voluntad de Dios. ¿Quién es el único que se ha sometido completamente a la voluntad de Dios? Jesucristo. Y la otra actitud es enseñabilidad. La palabra lo dice, ser enseñables. Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Estamos recibiendo la palabra con mansedumbre? Bueno, aquí otra pregunta. Bueno, dice, y desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, ¿y cómo hacemos para lograr eso? Aquí está la respuesta, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué dice implantada? Aquí, Santiago usa mucho la agricultura, los temas, la palabra implantada. Aquí tenemos la palabra como semilla y el corazón como un jardín donde está plantada esa semilla. Ahora, esa semilla, todo el mundo sabe, un jardín, si usted tiene en la casa las maticas, si usted no la cuida, se daña. Si tiene el jardín, no lleva fruto. Se llena de maleza, no lleva fruto. Esa semilla de la palabra que está implantada en nosotros, para que lleve fruto, para que pueda llevar fruto, tiene que ser regada, tiene que ser cultivada, ¿cierto? Para que dé fruto. Porque si no, no puede llegar fruto. Ahí vemos la analogía del corazón como un jardín. Vamos a Juan 15:5. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer, no podemos llevar fruto. Recuerda que estamos unidos a Cristo y tenemos que vivir llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, sometidos al Espíritu Santo, para que esa palabra dé fruto, como ya había dicho, porque no es en nuestras fuerzas. La palabra implantada, después dice aquí, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí termina el versículo 21, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Tal vez usted puede preguntar, dice, ¿puede salvar? Le dice, pero luego es que no soy salvo. Sí, somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Hay unas etapas de la salvación. Aquí se refiere a la última etapa de la salvación, que es la glorificación.
Cuando nos encontremos con Cristo, lo veamos cara a cara y seamos como Él. Se está refiriendo a eso, a la última etapa de la salvación, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, entonces tenemos aquí, estamos en la segunda actitud. La primera actitud, ¿cuál es? Aceptar la palabra. Muy bien, Lucy. ¿Y la segunda que estamos viendo cuál es? Gracias, Lucy. Bueno, de todas formas, la prédica es para todos, ¿no? Pero bueno, gracias, Lucy. Bueno, entonces, pregunta, entonces, ¿cómo hago para dejarme santificar por la palabra? Por la palabra. Vamos a ver 4 maneras en que la palabra nos santifica. Hay muchas, por todo lado. La palabra nos santifica. Recuerda que nos santifica todo el tiempo. Vamos a ver 4. Primera, estando lleno de la palabra, vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La primera parte, yo les leo hasta aquí. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, lleno de la palabra nos santifica. Ahora, la palabra nos llena así, porque sí. Es responsabilidad nuestra estar lleno de la palabra. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Orar, leer la palabra, hacer como Esdras, escudriñarla y hacer como los tesalonicenses, como los bereanos, escudriñarla, leer la palabra, ¿cierto? Sumergirnos en la palabra continuamente y estar llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica, pero nuestra responsabilidad. Recuerdo, en la santificación, Dios nos santifica, soberanamente Él nos santifica. La buena obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lo está haciendo continuamente. Nosotros en la santificación somos activos. Tenemos nosotros que ir a la palabra. Y tiene que ser la palabra una prioridad para poder estar llenos de la palabra. Es muy importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, estar llenos de la palabra, somos santificados. Y si somos santificados, ¿qué más está pasando? ¿Qué está pasando? Que cada vez somos más semejantes a Cristo. Porque el propósito de Dios que está en Romanos 8:29, detrás de todo esto decretado por Dios, es decir, a los que antes conoció, los predestinó pasar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, santificados cada vez nos parecemos, si nos parecemos más a Cristo, estamos siendo santificados. Bueno, entonces lleno de palabra. Segunda, creyendo y conociendo la palabra. Vamos, Juan 6, versículos 67 al 69. Juan 6, versículos 67 al 69. Bueno, contexto rápido. Jesús venía hablando, estaba hablando en la sinagoga en Capernaum, estaba hablando sobre que Él es el pan de vida. Estaba diciendo, yo soy el pan de vida, el que come este pan tiene vida eterna. Y muchos de sus discípulos, no los apóstoles, muchos de sus discípulos que los seguían a Él, sus alumnos, empezaron a decir, uy, dura es esta palabra. ¿Recuerdan lo de no aceptar la palabra? Uy, esta palabra es muy dura. Decían, no, esta palabra es muy dura, ¿quién podrá oírla? Y dejaron de seguir a Jesús. Desde ese momento dejaron
de seguir a Jesús cuando estaba diciendo eso. Entonces Jesús dijo, ahora sí vamos a leer los versículos 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice aquí? Creyendo y conociendo y sabiendo que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Esto también, la palabra nos santifica. Estamos hablando de eso. Tercera, permaneciendo en la palabra. ¿Qué dice ahí en Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, ¿qué es? Perseverar en la palabra. Es una evidencia el que permanece en la palabra. Ser discípulo, ¿qué es? Es ser alumno y seguidor fiel de Cristo. El que permanece en la palabra evidencia que es un verdadero discípulo de Cristo. Es santificado por la palabra. Cuarta y última, obedeciendo la palabra. Primera de Juan 2:5. Dice, obedeciendo la palabra. Primera Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Guardar su palabra es obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Son solo unos ejemplos bíblicos de ser santificados por la palabra. Bueno, hermanos, entonces tenemos que somos hijos de Dios, por su gracia, somos nuevas criaturas, somos regenerados, nacidos de nuevo. Por lo tanto, tenemos obligación para con las Escrituras. Tenemos obligación de ser prestos para oír la palabra, tardos para hablar, tardos para airarnos. Tenemos la obligación de aceptar la palabra de Dios. Ya vimos por qué, bíblicamente, por qué es así. Tenemos la obligación de aceptar la palabra de Dios. Tenemos también, hermanos, la obligación de despojarnos, de desechar todo lo inmundo, todo lo pecaminoso, toda abundancia de malicia, con la ayuda, con el control, con la guía del Espíritu Santo. Y tenemos la obligación de recibir la palabra con mansedumbre para poder realizar esto y ser santificados por la palabra. Aquí ya vimos 4 ejemplos. Entonces son 2 actitudes. Una es aceptar la palabra y la otra es dejarnos santificar por la palabra. Oremos.